Ecos de la noche, el viaje maldito. Yo era chofer de camiones de carga pesada y esa noche me tocó salir tarde desde Chihuahua rumbo a Torreón, un trayecto de varias horas por carretera desierta. Rodeada de desierto y cerros, la empresa siempre nos advertía que evitáramos manejar de noche, pero aquel envío era urgente y me ofrecieron un bono si lo entregaba antes del amanecer. Así que cargué el camión, firmé los papeles y salí a la carretera alrededor de las 11 de la noche. El cielo estaba cubierto de nubes negras, apenas sin luna, y el aire se sentía pesado, como si algo estuviera a punto de romperse en el ambiente. Manejé unos 100 kilómetros en silencio, solo el sonido del motor acompañándome, cuando de pronto vi a un costado de la carretera a una mujer vestida de blanco, parada junto a un árbol seco. Al principio pensé que era una alucinación por el cansancio, pero mientras pasaba la vi claramente levantar la mano, como pidiendo ayuda. Dudé en detenerme, pero algo me dijo que siguiera adelante. Aceleré y la dejé atrás. Cuando miré por el espejo retrovisor no había nadie, ni rastro de ella, como si nunca hubiera estado ahí. Seguí manejando, tratando de convencerme de que era mi imaginación, pero el aire dentro del camión se volvió helado, tanto que podía ver mi propio aliento. Aunque fuera pleno verano, subí la calefacción sin éxito, y en ese momento escuché un golpe seco en el techo del tráiler, como si algo pesado hubiera caído arriba. Frené en seco, bajé con la linterna en mano, revisé el camión entero, techo, llantas, carga. No había absolutamente nada, ni marcas, ni ramas, ni piedras. Volví a la cabina temblando, aseguré las puertas, seguí manejando más rápido. Y en el siguiente tramo, mientras cruzaba una parte del desierto completamente abierta, sin árboles, ni casas, ni nada, vi adelante en la carretera una figura parada en medio del asfalto. Frené con todo lo que pude. El camión derrapó. Me quedé a unos metros de lo que parecía un hombre, completamente quieto, vestido con un traje negro, rostro cubierto por la sombra de un sombrero antiguo. No podía verle la cara. Toqué la bocina varias veces, pero no se movía. Así que empecé a rodearlo lentamente. El camión, casi a vuelta de rueda, pasé a su lado, y en ese momento el hombre levantó la cabeza y aunque su rostro seguía cubierto, sentí una mirada tan penetrante que me recorrió un escalofrío desde el cráneo hasta los pies. No aguanté más, pisé el acelerador y me alejé de allí lo más rápido que pude, conduciendo como loco. Juraría que en el espejo vi cómo esa figura empezaba a caminar detrás del camión, aunque a esa velocidad era imposible. Aún así, cada tanto volteaba a mirar el retrovisor y juraba ver una sombra siguiéndome. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez minutos, tal vez horas. El desierto parecía no tener fin, hasta que finalmente vi las primeras luces de un pequeño pueblo. Entré como alma que lleva el diablo. Estacioné en la primera gasolinera abierta, me bajé del camión sudando frío, me acerqué al dependiente y antes de poder decir algo, el hombre me miró fijamente y me preguntó con voz grave: «¿También lo viste, verdad?». No supe qué responder, solo asentí. Él bajó la mirada y dijo: «Aquí a todos nos pasa, pero no todos logran llegar». Esa fue la última vez que manejé de noche por esas carreteras. Después de esa noche juré no volver a manejar en la madrugada, pero la necesidad y las deudas pesan más que el miedo. Pasaron unas semanas y la empresa me ofreció otro viaje, esta vez hacia Saltillo. Me aseguraron que sería de día, que no habría problema. Acepté, pero como siempre, por retrasos en la carga, terminé saliendo pasadas las 9 de la noche. Apenas tomé carretera sentí ese peso en el ambiente, como si la oscuridad fuera más densa de lo normal, como si algo ya estuviera esperándome. El motor sonaba forzado, las luces del tablero parpadeaban de vez en cuando, y mi respiración se hacía pesada, como si costara más llenar los pulmones a los pocos kilómetros. Justo donde empezaba la parte más solitaria del trayecto, vi de nuevo aquella figura, ya no una mujer ni un hombre,
esta vez era algo más, una silueta enorme, encorvada, cubierta de lo que parecía ser una manta raída, con las manos larguísimas tocando el suelo. Estaba parada justo en el borde de la carretera, moviéndose como si respirara lento, profundo. No sé de dónde saqué valor, pero no frené, no dudé, aceleré con todo. El motor rugió como nunca, y sentí como el camión se ladeaba por la velocidad. En el espejo vi claramente que esa cosa dio 2 pasos hacia la carretera, como si intentara alcanzarme, y justo cuando creí haberla dejado atrás, un estruendo horrible sonó en el techo del tráiler, como si lo arrancaran de un solo golpe. El camión vibró violentamente. El volante se me resbaló de las manos por un segundo. Recuperé el control apenas rozando el borde de la carretera, pero algo había cambiado. El ambiente dentro de la cabina era diferente. Olía a tierra mojada, a óxido, a sangre vieja. Manejé como un loco, los kilómetros se estiraban interminables, y entonces empezó a llover. Pero no una lluvia normal, era un agua negra, espesa, que caía en gotas pesadas sobre el parabrisas, dejando manchas como tinta. Apenas podía ver el camino, y en medio de esa negrura vi algo peor. A los costados del camino, cientos de sombras caminando lentamente, avanzando hacia la carretera, sin rostros, solo cuerpos marchando, arrastrando pies y brazos. Un murmullo comenzó a llenar el aire, primero como un susurro, y luego como un grito ensordecedor, voces solapadas, palabras en idiomas que no entendía, cubriendo el sonido del motor. No sé cómo, pero llegué al siguiente retén policial, frené de golpe, bajé tambaleándome, gritando por ayuda. Los policías me miraron como si estuviera loco, revisaron el camión, no encontraron nada, ni marcas, ni golpes, ni rastros de lluvia negra, absolutamente limpio como si nada hubiera pasado. Me pidieron mis papeles, me hicieron pruebas de alcohol, de drogas, todo negativo, pero uno de los policías, un veterano de rostro duro, se me acercó mientras los otros terminaban el papeleo. Me miró con unos ojos apagados y me dijo: «A nosotros también nos ha pasado. Si sigues manejando por aquí, un día de estos no vas a regresar». Después de esa noche, dejé el camión, cambié de trabajo, me mudé de estado, pero a veces en las madrugadas silenciosas, juro que todavía escucho el golpe seco en el techo y las voces llamándome desde la oscuridad. Después de dejar el camión, pensé que todo había terminado. Conseguí trabajo en un pequeño taller de mecánica en el centro del país, lejos de esas carreteras malditas. Durante meses traté de hacer mi vida normal. Pero cada noche, cuando el taller cerraba y el silencio cubría las calles, empezaban de nuevo los susurros, primero leves, como corrientes de aire entre las rendijas, luego más fuertes, como si alguien caminara alrededor de mi casa, arrastrando pies descalzos en el suelo de cemento. Algunas noches me despertaba empapado en sudor, seguro de haber oído golpes en el techo, golpes secos, idénticos a los que escuché aquella noche en el desierto. Sabía que era imposible, que no podía haberlos traído conmigo, pero en el fondo entendía que esas cosas no pertenecen a un solo lugar. Se pegan a uno como una sombra vieja, como un tatuaje que no se borra jamás. Una madrugada, incapaz de soportarlo más, salí a la calle decidido a enfrentar lo que fuera que me estuviera siguiendo. Caminé por las calles vacías hasta llegar al límite del pueblo donde comienza el campo abierto, una planicie de tierra reseca y matorrales. La misma sensación de peso en el aire volvió de golpe, el frío inexplicable, la respiración pesada, y entonces los vi entre la maleza, figuras oscuras, encorvadas, caminando lentamente hacia mí. Eran las mismas sombras del desierto, sin rostro, sin voz, pero llenas de una presencia que parecía pudrir el mismo aire. No me detuve, corrí de regreso al pueblo con el corazón golpeando en mis oídos, pero por más que corría, los pasos detrás de mí sonaban cada vez más cerca. Tropecé varias veces, sentía que en cualquier momento unas manos frías me agarrarían por la espalda,
pero logré llegar a una vieja capilla abandonada en el borde del pueblo. Empujé la puerta podrida y me encerré adentro, temblando, rezando lo poco que recordaba. Dentro de la capilla, la oscuridad era casi sólida, pero al fondo, junto al altar derruido, vi a un anciano sentado en una banca. Parecía estar esperándome. Cuando me acerqué, me miró con unos ojos grises como cenizas y me dijo sin mover los labios: «No puedes huir de ellos, ya no. Los llamaste aquella noche cuando no te detuviste a ayudar a la mujer. Abriste una puerta y ahora caminas en su mundo, donde el tiempo no corre igual, donde los vivos y los muertos se confunden». Me desplomé en el suelo, incapaz de entender, y el anciano continuó. Esta vez su voz resonó dentro de mi cabeza, como un eco. Cada noche, cada carretera, cada sombra es una invitación. Y tú aceptaste sin saberlo. Ya no estás del todo en este mundo. Ellos te arrastrarán poco a poco, hasta que no quede nada de ti. Desperté al amanecer tirado frente a la capilla. El pueblo a mi alrededor parecía distinto, las casas más viejas, las calles más estrechas, como si el tiempo hubiera retrocedido décadas. Volví al taller pero no encontré nada, solo ruinas cubiertas de polvo y óxido, como si nadie hubiera trabajado ahí en años. Pregunté a las pocas personas que vi, pero me miraban confundidos, como si yo fuera un fantasma, como si no pudieran verme del todo. Desde entonces he vagado de pueblo en pueblo, de carretera en carretera, nunca de día, siempre de noche, como si una fuerza invisible me empujara a seguir adelante. Cada vez que me detengo, las sombras aparecen. Cada vez que intento esconderme, los golpes en el techo me alcanzan. Sé que tarde o temprano no podré correr más rápido que ellos. Sé que llegará la noche en que la carretera se termine, en que el motor se apague y las puertas del camión se abran solas. Sé que cuando eso pase, ya no habrá más mundo para mí, solo un camino de asfalto roto que se pierde en la negrura infinita, donde caminan aquellos que ya no pertenecen a ningún lugar. La última noche llegó sin aviso. No hubo tormenta, no hubo gritos, solo un silencio pesado que cubrió todo cuando me detuve en un pueblo olvidado al borde de un cerro. Mi cuerpo ya no sabía qué era el cansancio o el miedo. Solo seguía avanzando como un autómata. Vi una vieja estación de servicio iluminada apenas por una lámpara parpadeante. No había nadie, solo un cuaderno gastado sobre el mostrador con una hoja arrancada donde alguien había escrito con tinta corrida: «El último tramo es el más largo, no mires atrás». No entendí si era advertencia o sentencia, pero dejé el camión encendido y seguí caminando por la carretera que se perdía en la oscuridad del cerro. Mis pasos sonaban huecos sobre el asfalto agrietado y las luces del camión se fueron apagando una a una a mis espaldas como si alguien las soplara. Mientras caminaba, el paisaje empezó a cambiar. Los cerros parecían moverse, estirarse hacia el cielo, cubriéndose de árboles muertos, cuyas ramas se entrelazaban como garras. La carretera ya no era recta, sino que se torcía en curvas imposibles, subiendo y bajando sin sentido. El suelo temblaba bajo mis pies como si respirara. No había viento, no había insectos, no había estrellas, solo una neblina densa que se cerraba sobre mí. Escuchaba los susurros ahora más cerca, más nítidos, llamándome por mi nombre, repitiéndolo una y otra vez como una canción de cuna enferma. No sé cuánto tiempo caminé. A veces creía ver luces a lo lejos, otras veces veía figuras cruzando el camino frente a mí, algunas de rodillas, otras arrastrándose como animales heridos, todas con rostros borrados, sin ojos, sin boca, solo huecos negros que parecían absorber la poca luz que quedaba. Y entonces la vi, la mujer de blanco, parada justo en medio de la carretera. Su vestido ya no era limpio, sino sucio, rasgado, cubierto de barro seco y sangre oscura. Su cabello enmarañado cubría su rostro, pero podía sentir su mirada atravesándome el alma. Esta vez no quise huir, sabía que no había a dónde ir, así que seguí caminando hacia ella. Cada paso me pesaba como si llevara el mundo entero atado a mis piernas, pero no me detuve.
Al llegar frente a ella levantó lentamente el rostro y por primera vez vi sus ojos vacíos, infinitamente negros. Dentro de ellos vi todos los caminos que recorrí, todas las sombras que me siguieron, todos los errores, todas las veces que ignoré las advertencias. Entonces extendió su mano y sin pensarla tomé. Su piel estaba fría como la muerte y su tacto me quemó por dentro. En ese instante el mundo se quebró en 1000 pedazos. El suelo se abrió en una grieta inmensa y caímos juntos en la oscuridad. Desperté dentro de un camión viejo, oxidado, atrapado en una carretera que no reconocía, ni mapa ni señales, solo un horizonte eternamente gris. Entendí que ya no estaba en mi mundo, ahora formaba parte del suyo, condenado a manejar para siempre en esa carretera infinita, atrapado entre los vivos y los muertos, buscando sin encontrar nunca una salida. Cada tanto veo a otros en la distancia, conductores como yo, atrapados en su propio viaje eterno, y aunque trato de tocar la bocina o encender las luces para avisarles, sé que ellos no pueden verme, porque ya estoy demasiado lejos de todo lo que alguna vez fui. Ahora soy solo un susurro más en la neblina, un golpe más en los techos de los camiones que pasan por esa carretera maldita, esperando que otro, como yo, no detenga su marcha cuando vea a la mujer de blanco parada a un lado del camino. Nunca pensé que una noche cualquiera de trabajo cambiaría mi vida para siempre. Era un viaje más, una carga más, un trayecto sencillo, pero bastó una mala decisión para sellar mi destino. La carretera estaba sola, la noche cerrada, y aunque el cansancio me vencía, seguía adelante. Fue entonces cuando la vi, una mujer parada al borde del camino, vestida de blanco, con la cabeza gacha. El instinto me dijo que parara, que ayudara, pero algo más profundo, algo que no supe explicar, me obligó a acelerar, a no mirar atrás, a huir. Desde esa noche supe que algo me seguía. Primero fueron ruidos, golpes secos en el techo del camión, luego sombras en el retrovisor, figuras que no deberían estar allí, voces que susurraban mi nombre cuando manejaba solo en la madrugada. Intenté ignorarlo, intenté ser fuerte, pero esas cosas no se olvidan, no se esconden, se pegan al alma. En otro viaje, mucho tiempo después, no fue solo una sombra. Vi un ser enorme, encorvado, de brazos larguísimos, cubierto por harapos que se movían como si respiraran. No frené, no dudé, pero aún así sentí cómo trepaba sobre el camión, como cada golpe, cada sonido, trataba de arrancarme del asiento, como si quisiera sacarme de este mundo, la lluvia negra que cayó esa noche. La carretera llena de figuras marchando sin rostro. La voz de aquel policía advirtiéndome en el retén, todo eso me confirmó que ya no era dueño de mi camino. Intenté escapar, dejé el camión, cambié de vida, cambié de ciudad, pero ellos siempre encontraron la forma de alcanzarme, en los techos, en los espejos, en los sueños, caminando entre los árboles al borde de las calles, hasta que una noche, enfrentándolos en un pueblo olvidado, entendí la verdad. Ya no era parte de este mundo, había cruzado un límite que nunca debía atravesar. La carretera me llamó de nuevo, y esta vez no tuve opción. Caminé hacia ella, atravesé el cerro, caminé entre las sombras, vi a la mujer de blanco esperándome, su mano fría selló mi condena. Ahora conduzco eternamente en un lugar donde no existe el tiempo ni la esperanza, atrapado en una carretera que nunca termina, convertido en parte de esos susurros que se escuchan en las madrugadas solitarias, esperando a que otro, como yo, tome la decisión equivocada. Si alguna vez manejas de noche y ves a alguien al borde del camino, vestido de blanco, no frenes, no mires, no respires, porque puede que entonces ya sea demasiado tarde para ti también. Si esta historia te ha estremecido, no olvides darle like y suscribirte para seguir explorando juntos los rincones más oscuros del camino. Recuerda, en cada viaje hay cosas que es mejor no ver ni escuchar. Hasta luego.